Gracias por estar aquí con nosotros, Diego Cabot. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? Gracias por venir. Te voy a saludar porque no nos saludamos antes. Lindo verte, Bueno, querido compañero. Yo no lo saludo de mal educado, de la sino que lo radio. saludé antes. Nos saludamos, nos cruzamos en el pasillo. Querido compañero de la radio y Así ahora es. en el foco de todo, en el centro de la escena. Y pensaba, después de todo este tiempo, estamos casi a un mes de la publicación de todo lo que fue la investigación tuya periodística, a posteriori la investigación, el inicio de la investigación judicial. ¿Qué conclusiones sacás hasta ahora de cómo avanzó la investigación, de cómo se fue llevando, de qué manera se fue llevando adelante este tramo de lo que Bonadío y Stornelli están realizando? A ver, es una investigación, te diría, inédita, ¿no? Por el tamaño, por las particularidades que tenía en algún punto la prueba o las pruebas. Entonces es una investigación inédita con una justicia que tiene limitaciones a la hora de ser flexible. Flexible en el sentido de que no tienen recursos ilimitados. Claro. Hay, por ejemplo, mucha gente pregunta o hace paralelismo con Lavallato. Con Lavallato es una causa que tenía un juez casi dedicado exclusivamente, ¿no? Y en la justicia argentina eso no sucede, porque la justicia tiene otra estructura y demás. Entonces, obviamente, la causa tiene características únicas, requeriría, por así decirlo, algún trato extraordinario. En cuanto a infraestructura y demás, yo creo que la Corte, por lo que me dicen o por lo que me cuentan, digamos, gente ha llegado a la Corte le está dando cada vez más recursos, pero bueno, digamos, es una investigación en la justicia argentina, ¿no? Dentro de la justicia argentina, con las limitaciones, con las limitaciones que tiene. Dentro de eso me parece que la velocidad que tiene es importante, ¿no? Tanto que a algunos les molesta la velocidad. Pero bueno, estamos en Argentina, obviamente. Claro. Ya que hablamos de la justicia argentina, vemos que son los mismos jueces. ¿A vos te genera confianza ver que es el mismo juez que hace unos años por ahí archivaba una causa en trámites que uno decía, no, espere, esto debería investigarse un poquito más? No es mi tarea. Digamos, yo Claro. no elijo, digamos. Si yo, por ejemplo, nosotros estamos en un país donde no se denuncia el robo del celular porque no creemos que vaya a pasar nada. Entonces, obviamente, cuando hace una denuncia de este tipo hay cantidad de gente que mira todo y ¿por qué le hiciste? ¿Desconfiaste? Y bueno, es lógico. Claro. No es mi tarea juzgar, digamos, o decir, bueno, este juez sí, este juez no. No me siento capacitado para hacerlo. ¿Me encantaría tener una justicia que sea la mejor justicia del mundo? Sí. ¿Esperaría a que la justicia se sanee para hacer una cosa esta? No lo sé, digamos. Y de hecho te diría no, porque no hay condiciones materiales. Entonces, no es mi tarea, digamos, calificar a un juez, por lo menos por ahora. Yo le entregué una materia prima y sé lo que le entregué. Y ahora lo saben todos, porque básicamente todos tienen acceso. No es que lo sé yo nada más. Todos los periodistas, que lamentablemente no lo leen, pero estaría buenísimo que lo lean a los cuadernos. Porque te juro que había una cantidad de preguntas que no me las harían y podríamos avanzar sobre otros temas. Pero no es un tema mío, digamos, calificar a la justicia. A mí me encantaría que esto, digamos, genere efectos en mil, te diría, hemisferios. Uno de ellos, por ejemplo, es que mejore la capacidad, la relación entre el Estado y sus proveedores. Claro. Digo proveedores, te estoy hablando de todos. Bienes y servicios y obviamente obra pública, ¿no? Que es una relación absolutamente sospechosa, sospechada, negra, oscura y que financia históricamente la política y no la campaña política, la política. Financia la vida que nosotros no nos podemos explicar desde los ingresos en blanco de una cantidad de funcionarios nacionales, provinciales, municipales, de todo tipo. Entonces, la verdad que me gustaría que se sane eso, pero es una idea, digamos, casi lo que se me ocurre a mí, pero yo no estoy en condiciones, digamos, de decir, le tengo confianza o no tengo confianza. A ver, yo tuve una investigación periodística que creí que la manera de que cause efectos era vía judicial. Hice una denuncia sobre un hecho que debería ser lo más normal, y había un juez que ya estaba, digamos, sobre la cabeza de este hombre Centeno, que es el que escribía, porque su ex esposa lo había denunciado con él. Claro. Y no tengo mucho más que decir de la justicia. Vos hablaste ya de los cuadernos, digo, esto es materia conocida, están publicados, se pueden leer, como vos decías, y todos tenemos la oportunidad de hacerlo. Me quedé pensando a lo largo de todo este tiempo en algunas cuestiones que tienen que ver con aquellas figuras que son centrales en la historia y que están fallecidas. Pienso en Néstor Kirchner y, ¿por qué no?,
y me parece que también con cierta importancia, y a lo mejor no está quedando dentro de los capítulos que vamos viendo día a día, Daniel Muñoz, que es como el eje central de gran parte de todo ese circuito que se hacía y que Centeno cuenta en sus cuadernos. En ese punto, ¿qué pensaste cuando te encontraste con esos nombres a sabiendas de que esa persona ya no estaba viva? ¿Y qué pensaste que podía pasar con esa cuestión? Y bueno, digamos que obviamente hay una cantidad casi ninguna de las situaciones relatadas ahí las puedes, digamos, remediar, ¿no? Menos aún la muerte de una persona, obviamente. Entonces yo decía, bueno, la verdad es que qué pena que estos personajes no puedan, digamos, explicar o, digamos, decir su verdad. Claro. Pero bueno, así fue, digamos. Yo lo que creo es que, digamos, que la figura de Néstor Kirchner es clave porque claramente era... según lo que se ve, lo que la justicia dice, lo que dicen los exfuncionarios y los empresarios, digamos, no solamente los empresarios, sino los exfuncionarios, sí, era la cabeza quien decidía qué hacer y qué no hacer en este mundo. Entonces era una figura central y su secretario privado ya lo hemos escrito muchísimo. No es algo que yo, digamos, no nuevo, me enteré cuando vi esto. Es un tema que te diría que lo hemos escrito prácticamente todos los que hemos hablado de política o de economía este tiempo, sí, el rol central que él tenía. Hay un capítulo importante sobre él que tiene que ver con los bienes que tiene hoy por hoy sus herederos, ¿no? Sus hijos, y que tienen que ver con esto de una cantidad de bienes en Estados Unidos. Al menos en Estados Unidos se habla de 65, 70 millones de dólares, de acuerdo a la cotización. Sí, son básicamente inmuebles, de acuerdo a la cotización de los inmuebles, en ese dinero. Como te digo, entre 65, 70, 75, depende cómo esté el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Hay departamentos en el sur de Florida, departamentos en Miami. Me parece que ahí hay una punta que yo creo que eso se va a recuperar. Claro. Uno se pregunta, casi personal, ¿no? Desde el rol periodístico, uno no me imagino lo que debe ser tener eso y que empiece a salir a la luz y que te empiecen a llamar de todos lados, pero también están las repercusiones negativas. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Cómo estás vos frente a lo que te dijeron que fue una operación y calculo algunos que no les cayó muy bien y en vez de ver el mensaje quieren agarrar al mensajero? ¿Cómo estás vos con toda esta situación? Mira, si había algo previsible era eso, ¿no? O sea, la verdad es que uno... o sea, yo ya tengo el cuero curtido en esto, no es lo primero que hago. Claro. Hace tres libros escribí de kirchnerismo, el primero en 2007 cuando realmente era en poder. Y la verdad es que es muy difícil hacer periodismo en un lugar donde los hechos y los datos duros son tratados igual que las opiniones. Y no es así. Hay hechos que son incontrastables y que tienen que ver con cosas que suceden o no, pero en esta Argentina está todo un poco mezclado, ¿no? Y vale lo mismo la opinión, y cuanto más ampulosa mejor, que un hecho concreto demostrando por ahí o no, o contando alguna cosa que efectivamente sucedió. Entonces, si había, como te digo, si había algo previsible que yo preveía que iba a pasar, era, digamos, este tamiz, por así decirlo, ideológico, con el que se iba a tratar esta información. Tan cuidadoso fui que no publiqué nada. Mirá si fui cuidadoso. Claro. Y hice básicamente lo que debería ser. Yo no quiero ser ejemplo de nada, pero digamos lo que debería hacer cuando alguien conoce un delito. Que es decir, bueno, a ver, yo acá hice esto, encontré esto, fíjense qué encuentran ustedes. Entonces, como te digo, las opiniones, y el otro día me preguntaban acerca de Cristina, la expresidenta, cuando decía que yo había armado un grupo de tareas, viste, una cosa poco feliz, ¿no? Horror. Sí. Y entonces yo le decía, bueno, a ver, el peso de las palabras tiene que ver con quién los diga, ¿no? Y no con lo que dicen. Habla más de hay quién una habla cantidad de gente que no me interesa demasiado, digamos, ese tipo de opiniones, porque además son bastante previsibles. Así como las palmadas, que también, viste, te golpean la espalda diciendo qué bien, qué bien, qué bien, y ni siquiera saben de qué estás hablando. O sea, ambas cosas. Yo creo que acá hay una cantidad de hechos, y si nos quedamos con los hechos y le sacamos toda la ideología y la mirada y demás, hay una cantidad de hechos que son absolutamente opinables, si querés, desde el punto de vista de, bueno, pero esto sucedía por tal cosa, los empresarios, el rol de los empresarios, los funcionarios, los exfuncionarios, los actuales, la justicia, y en eso podemos discernir y discutir que eso. Pero acá hay una cantidad de hechos y me parece que yo te diría como que me centré en eso, y lo que me duele por ahí son... ni siquiera las críticas a mí, sino el desprecio de las evidencias, ¿no? Claro.
Claro. Pero como te digo, es algo previsible, ¿no? Es algo previsible. En esa cuestión del desprecio de las evidencias, uno cuando ve argumentar básicamente a un sector del kirchnerismo que defiende la causa y demás, el otro día hablamos con Guillermo Moreno aquí en el aire y demás, digamos, ¿qué es lo que pensás vos que va a seguir hacia adelante y trascendiendo? Tuvimos casi en vivo, mirando lo que pasaba en las puertas de los domicilios de la expresidenta con los allanamientos. Nos enteramos ahora de varias de las cosas que fueron, que se llevaron de esos allanamientos y que van a ser ahora chequeadas porque hay obras de arte, porque hay cosas que pudieron haber sido compradas con ese dinero. ¿Qué es lo que pensás que va a avanzar efectivamente producto de esas pruebas contrastadas que vos mencionás y que nos permite correr todo aquello que es opinión? A ver, yo no sé qué va a hacer la justicia con las pruebas, lo que sí sé es lo que están diciendo una cantidad de gente que está declarando y que está básicamente asumiendo delitos, ¿no? Que eso es, me parece, lo distintivo inédito de este caso. Sí, además. ¿No? Y que te lo cuentan los abogados, o sea, a mí me dicen, no, pero vos tenés información. Y sí, tengo información, básicamente porque hago mi trabajo y segundo porque hay 150, 160 abogados implicados en esta causa, como mínimo, porque imagínate que hay cerca de 50 imputados y cada uno tiene un grupo de abogados que lo está defendiendo. Entonces, en general, tenés una cantidad de información que va y viene y que tiene que ver con el expediente. Y lo que están contando básicamente unos y otros, y cuando digo unos y otros, si querés hacer una división entre empresarios y funcionarios, es que cometían delitos. Claro. Y esos delitos pueden haber, ahí te diría, dos rangos. O es asociación ilícita o es cohecho, que básicamente es pago de coima. Y no hay otra cosa. Todo lo que suceda con los allanamientos y demás, y hay una cosa muy lúdica y casi televisiva y demás, que te diría que es producto de la espectacularidad de todo lo que está sucediendo, de los preavisos que hay, porque el allanamiento de Cristina obviamente que se habló 3 semanas porque estuvo, digamos, el tratamiento en el Senado, el fallido y finalmente el que lo otorgan. Y es como medio imposible que eso suceda, ¿no? Y es imposible porque es una causa que tiene la espectacularidad de ir contra un poder muy instalado. Ahora, lo que a mí, digamos, me interesa y lo que yo miro es lo que están diciendo unos y otros. Y hay que tener en cuenta que el arrepentido acá no es que se va a su casa libre de culpa y cargo como sucede en otro país. Acá se va con un delito asumido. Y eso es lo que está sucediendo. Hay gente que está diciendo efectivamente, yo cometí un delito. A ver, pues ahora hay que ver. Y si después no se comprueba lo que contó, digo, tiene una pena todavía mayor, además, en la condena. Digamos, por eso, tiene un agravante si miente o entorpece o lo que fuere, ¿no? Pero en su caso, ponerle que se compruebe lo que dice, básicamente está asumiendo un delito. Y eso es inédito, que haya gente hoy, que haya gente en un expediente así que no se siente a negar o que no se siente a entregar un papel o que se siente digamos, a acogerse al beneficio de no declarar en una indagatoria y que diga efectivamente yo cometí un delito. ¿Vos pensás que lo dicen porque se sienten acorralados, porque pensaban que eran intocables y ahora se dieron cuenta que no lo son? Yo creo que hay un mix de cosas que tienen que ver con una saturación. Efectivamente me consta que hay gente que está saturada de hacer las cosas así, incluidos exfuncionarios que se sintieron abandonados, que no quieren saber más nada de tener ese yugo. Y hay otra cosa que tiene que ver con las miserias y las lealtades y las traiciones. Y las lealtades y las traiciones tienen que ver mucho a veces con el poder o con el poder de daño incluso, ¿no? Entonces, ¿a quién lo toreaba? A Moreno cuando era Moreno, pero sin embargo ahora lo puede torear cualquiera, hasta yo lo podría torear, ¿no? Claro. Y bueno, y eso tiene que ver con que desaparece esa capacidad de daño que a algunos le confían, o sea, los empresarios consideraban que el kirchnerismo tenía capacidad de daño frente a ellos. Entonces, eso funcionaba en un marcado silencio, y básicamente por eso. Y un día entendieron que ya no tienen capacidad de daño, y que hoy por ahí la capacidad de daño más grande la tiene Bonadío o la justicia de mandarlos presos, y en el medio está la libertad. Entonces se rompen esas lealtades, se rompe ese cono de silencio. Los empresarios son calculadores, absolutamente calculadores de cada uno de sus movimientos. Entonces dicen, bueno, a ver, si yo hago una, por así decirlo, una estimación de riesgo o de daños futuros, quizás el daño más acotado que puedo tener es asumiendo esta culpa y no esperando que la justicia no me crea durante un tiempo y teniendo digamos, costos, porque ellos miden mucho de sus problemas, sus temas futuros en costos mayores. Entonces, acoto el riesgo y me quedo con esto. Entonces, hay, como te digo, una cantidad de situaciones que yo creo que la traición está presente y las lealtades están muy presentes en cada una de las conductas.
Una de las cosas que nos dábamos cuenta mientras escuchábamos los primeros trascendidos de las declaraciones era que muchos empresarios decían, no, esto me lo pidieron para la campaña. O sea, sí la puse, fue extorsión o lo que fuera, o fue un cohecho, pero me lo pidieron para la campaña. Y cuando uno iba a ver los cuadernos, había años que no había nada de campaña. Exacto. Y la recaudación seguía. Cuando uno escucha a Cristina el otro día en su defensa, su supuesta defensa en el Senado, la técnica no fue por ahí la más prolija porque termina diciendo esto se hizo siempre. ¿Crees que se haya hecho a este nivel siempre o que se haya hecho siempre en este sentido? Yo creo que era una cuestión sistémica, te digo la verdad. Que siempre se hizo, para mí efectivamente esto es algo de toda la vida, pero que me parece que digamos, hubo un perfeccionamiento en estos años de una recaudación constante y sistemática, que no es lo mismo a pedir, ¿viste? Claro. Al funcionario que le pide, digamos, por algún favor determinado. Esto era una cosa sistémica. Y había sectores, yo por ejemplo estudié durante años en el transporte y yo sabía que ahí había una decisión de generar dinero discrecional. ¿Era así o no era? Era así o no era. Y ahí era, digamos, mientras más grande sea la caja del transporte, por ejemplo, donde vos destinabas subsidios y demás, más fácil era sacar dinero en negro. Entonces, esto fue sistémico. Entonces yo creo que ahí hay una enorme responsabilidad del gobierno de Cristina Kirchner, que obviamente ya la asume diciendo, bueno, no, esto no lo inventé yo, no, está bien, no lo inventaste vos, pero tuviste durante 8 años los resortes del poder para resolverlo, ¿no? Claro, claro. Y no lo hizo, incluso, digamos, sus funcionarios están todos presos. Yo no sé cómo podés no saber nada cuando tenés todos los funcionarios de uno de los ministerios más importantes. En el último tiempo fue Kicillof y los suyos, pero hasta el advenimiento de Kicillof y la Cámpora, era el hombre más importante. Todos esos funcionarios están presos y ella no sabía nada, teniendo todos los recursos, obviamente un presidente los tiene, como para cambiar un ministro. Es lo mismo que si mañana hay un ministro de Macri que está involucrado en una cosa así, Macri no lo cambia. Claro. Bueno, claro. hay alguna responsabilidad ahí, ¿no? Claro. Sensación. Hoy la publicación que hacías en La Nación tiene que ver con los coletazos que siguen apareciendo y que seguramente seguirán hacia adelante, y con la familia de Julio De Vido, ahora que lo mencionabas, que van a ser investigados. Digo, esta empresa que tenía conformada su mujer, donde participa por lo menos uno de sus hijos, la mujer de Moreno también asociada a ella y demás. Digo, ¿qué otras cosas van a empezar a aparecer que se puedan contar? ¿Hacia dónde disparan estos nuevos capítulos? Por lo que se sabe, digamos, hay 2 o 3 líneas de investigación. O sea, acordate que esto empezó como la construcción o la infraestructura en materia energética, después se abrió al transporte con Roggio, que él dijo, bueno, yo pagaba coima en el transporte y devolvía una parte de los subsidios. Después eso siguió con algo que tiene que ver con López, que era otro camino de recaudación, ¿no? Y que tenía que ver con la obra pública y mucha de ella federal, ¿no? Con la distribución de obra pública como elemento también político y no de compra, pero sí, por ejemplo, por lo menos de lealtades o favores muchas veces electorales. Entonces ahí podés tener todo un camino que tiene que ver con las provincias. Y después tenés la cuestión de la plata, ¿no? Que hasta ahora ahí no se ha avanzado demasiado. Claro. Está todo muy cerrado porque hay como 2 grandes temas a investigar. Por un lado, las empresas, que a mi modo de ver están lejos de ser, digamos, solamente obligadas y pobres víctimas. No, para mí son claramente parte de un sistema que empezaba con el dinero público, que pasaba por un vehículo, que en ese caso era la empresa, que una parte quedaba en el bolsillo del empresario y la otra volvía al bolsillo del funcionario. Por lo tanto, esa empresa es determinante para que ese círculo funcione. O sea, no habría este esquema si no estuviesen los funcionarios corruptos, pero tampoco si no estuviesen las empresas, ¿no? Son tanto uno como otro, ¿no? Entonces, más allá de las explicaciones que den los empresarios, yo los entiendo, porque pobres, viste, gente muy respetada, o era muy respetada en su ámbito social, el abuelito millonario que llega el domingo y sus nietos algo le tienen que decir. Y lo entiendo todo. Y es posiblemente lo que diría cualquiera, pero están lejos de ser víctimas. Pero lo real es que de lo que se está viendo es que hay una parte que tiene que ver con la parte financiera, que tiene que ver cómo esas empresas que cobraban en blanco y en pesos pagaban en negro y en dólares, con investigaciones para mí impositivas y más. Pero vos fíjate, o sea, cobraban en blanco y en pesos y pagaban en negro y en dólares. Y después cómo
qué pasaba después que el dinero llegaba a manos de los funcionarios o de los exfuncionarios y iba a algún lado, ¿no? Y eso todavía hay como mucho por Mucho para hacer. Diego, gracias. No, por nada, chicos. Un placer haberte tenido acá.